La historia del engaño y la traición a Atahualpa, el último emperador inca, es una narrativa llena de intrigas, ambiciones y encuentros fatales entre dos mundos. Para comprender a fondo esta historia, es crucial remontarse a los albores del siglo XVI, cuando los conquistadores españoles pusieron pie en América del Sur, durante el apogeo del Imperio Inca. Atahualpa era el gobernante legítimo del vasto imperio tras una sangrienta guerra civil con su hermano Huáscar, una disputa por el trono que dejó al imperio fuertemente debilitado y dividido. Aprovechando esta situación, Francisco Pizarro, al mando de un pequeño contingente de soldados españoles y en búsqueda de riquezas y gloria, arribó a las tierras incas. A diferencia de sus compatriotas como Hernán Cortés, Pizarro carecía de recursos y debió de recurrir a estrategias más astutas para lograr sus objetivos. El primer encuentro entre Atahualpa y Pizarro se dio en la ciudad de Cajamarca en noviembre de 1532. Pizarro envió una invitación cordial al Inca para reunirse, y Atahualpa, seguro de su poder y hombres, accedió a hacerlo. Atahualpa llegó a la plaza principal de Cajamarca acompañado de miles de sus guerreros, sin sospechar que estaba entrando en una trampa cuidadosamente preparada por Pizarro. Los españoles, aprovechando la sorpresa y el caos, lanzaron un ataque fulgurante. Armados con armas de fuego, caballos desconocidos para los incas, y una agresividad implacable, lograron capturar a Atahualpa. Esto marcó el inicio del fin del Imperio Inca. En su cautiverio, Atahualpa demostró ser un líder astuto. Al darse cuenta de la avaricia de los españoles, ofreció llenar de oro una habitación a cambio de su libertad. Pizarro aceptó el trato, sin embargo, mientras se cumplía la recolección del tesoro, los españoles, influenciados por la codicia y el temor constante de un posible contraataque indígena, decidieron no respetar el acuerdo. A pesar de cumplir con su promesa sobre el oro, Atahualpa fue juzgado por un consejo de guerra, donde fue acusado de una serie de cargos absurdos como idolatría, conspiración y poliginia. Finalmente, fue condenado a muerte y ejecutado el 26 de julio de 1533. Este acto no solo significó la traición de un contrato implícito entre dos líderes, sino el quebrantamiento de una civilización grandiosa. Pizarro y sus hombres tomaron el oro incalculable que se había acumulado, pero el costo de esta traición sería una espada de doble filo. Aunque en el corto plazo lograron consolidar su control sobre el territorio inca, reinaron una tierra llena de conflictos y resentimientos. La traición a Atahualpa sentó un precedente de desconfianza entre las culturas indígenas y los conquistadores europeos, una fractura que resonaría a lo largo de la historia de América Latina. Gracias por acompañarnos en este viaje épico. Si quieres más relatos como este, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima, cuando volvamos a desenterrar otro capítulo apasionante de la historia. Nos vemos en Historia en Marcha.